One to One. Hans Humes, socio fundador, CEO and CIO de Greylock Capital Management, y Alex Milberg, publisher y director general de Forbes Argentina. Hans Humes, CEO de Greylock, muchas gracias por esta entrevista con Forbes Argentina. Bienvenido. Gracias. Desde Vermont, en su casa en Vermont, me contaba recién. Sí, aquí estoy. Antes que nada, ¿podría resumir brevemente su relación con la Argentina, que es de muchísimo tiempo? Bueno, vivió en Chile cuando era joven, pero su vínculo con la Argentina para que todos conozcan bien. Bueno, realmente yo empecé mi carrera haciendo trabajo en Ecuador y Perú, pero en 2000, me parecía que iba a haber un problema con la deuda argentina, y entonces en 2001, cuando empezó esa crisis, entramos y formamos la comité de acreedores en ese entonces y pasamos entre 2002 y 2005 tratando de negociar, y obviamente he mantenido mis contactos y mis amigos ahí, pero entonces esta vez fue un poco más sencillo empezar las discusiones de nuevo. En un reportaje reciente, después del acuerdo conseguido a principio de la semana pasada, además de felicitar al gobierno, usted remarcó que el ministro fue aprendiendo sobre la marcha, debido a su inexperiencia práctica en negociaciones. ¿Podría describir desde su óptica cómo fue evolucionando el desempeño del ministro Guzmán? Bueno, es obvio, él era profesor, y aunque tenía mucha experiencia haciendo análisis de este tipo de proceso, nunca había estado en la negociación. Bueno, no creo. Entonces, es muy diferente estar ahí haciéndolo que, no sé, examinándolo, analizando el proceso. Y entonces, yo estoy seguro que tuvo que ajustar ciertas cosas que había pensado, especialmente con 3 grupos de acreedores. Yo creo que esta negociación fue en un modo un poco más complicada que la de 2005, y especialmente con los fondos muy grandes que han ahora empezado a ser un poco más agresivos que eran antes. Entonces, siempre yo creo que estas negociaciones, hay complicaciones con, no sé, el carácter de las personas claves en el proceso, y el modo de negociar se tiene que ajustar a las personas con quien se negocia. Entonces, estoy seguro que, obviamente, lo que había aprendido, sus análisis académicos, deben haber ayudado en el proceso, pero creo que debe haber aprendido ciertas cosas que no conocía antes. Y al principio, cuando usted conoció que Guzmán sería el ministro de Economía y que tenía ese un background fuerte en lo académico, pero no tan desarrollado en el campo de batalla, ¿tenía temor de que esto fuera algo positivo o prefirió esperar? ¿Cuál era su expectativa en el origen? Bueno, había conocido al ministro Guzmán antes que fue escogido, y yo no tenía temor. Todos nosotros aprendemos en cada negociación. Entonces, teniendo esa información en su mente y los precedentes, yo esperaba que tenía información, perspectiva
no sé, que no tiene mucha gente cuando empiezan a hacer esta cosa con un gobierno. Entonces no tenía temor. Pensaba que tenía más información para empezar que la mayoría tienen. ¿Y qué aprendió usted en esta negociación? Bueno, fue realmente diferente. Nunca habíamos trabajado con 3 grupos de acreedores y nunca habíamos visto los fondos muy grandes entrando y siendo tan agresivo, empujando su punto de vista. Entonces pero siempre, sí, cuando hay una negociación grande, Grecia, Rusia, siempre hay diferencias. Pero esta vez yo creo que hemos visto que no es una cosa de fondos buitres, sino fondos muy grandes que quieren empujar sus intereses en el proceso. ¿Le sorprendió específicamente, mencionó a BlackRock y adjudicó que podía estar tan duro quizás por desconocer la realidad puntual de Argentina o a qué otra razón? Bueno, obviamente cada grupo tiene una responsabilidad fiduciaria a sacar la mayoría que pueden. Pero como había dicho, nunca habíamos visto los grupos tratando de negociar directamente con un gobierno. Entonces fue un poco más complicado. Y es cierto que mucha gente representando estos fondos, no solamente BlackRock, tenía experiencia en renegociar deuda corporativa americana, y especialmente en high yield. Y yo creo que la cultura ahí es mucho más agresiva que la cultura que hemos tenido negociando deuda soberana. Entonces, fue interesante ver y obviamente yo creo que con esa complicación, no solamente el ministro Guzmán, pero el presidente Alberto Fernández ajustaron no sé, su modo de negociar también, y estoy muy feliz que al final llegamos a un acuerdo. Hace 6 años publicó una columna en The Guardian donde usted dijo: participé en más de 20 reestructuraciones de deuda y nunca antes o desde entonces encontré representantes de un país que fueran tan engañosos, arrogantes o que demonizaran tanto a los representantes del otro lado de la mesa. 6 años más tarde se volvió a encontrar, no directamente, pero con un gobierno donde está la vicepresidente Cristina Fernández y nuevos interlocutores como Alberto Fernández y Martín Guzmán. ¿Qué cambió desde esos 6 años hasta ahora? Bueno, los que estaban negociando fueron gente diferente. Pero tengo que decir que la gente que estaba negociando en ese entonces, yo creo que aprendió mucho y obviamente la experiencia esta vez yo creo que ha sido un poco más, no sé, yo creo que exitosa por ambos lados, no solamente el lado de los acreedores, sino del país, porque yo creo que lo que pasó en 2005 dejó la puerta abierta para que entrara Elliott y con los juicios. Entonces yo creo que esta vez hemos salido con un resultado mucho más positivo. Ya termino con aquella quote de aquella entrevista, porque parte de lo que dijo luego, usted dijo también que en aquel entonces los negociadores argentinos elegían involucrarse en un comportamiento antagonista y autodestructivo, en lugar de involucrarse a los acreedores en la negociación. Parte de esas críticas que usted hacía hace 6 años se escucharon de nuevo en el inicio de esta negociación. ¿Sucedió lo mismo al principio y luego fue evolucionando o no? No sé, es difícil saber exactamente qué pasó. Obviamente, yo diría que el país salió con una oferta, como salió la última vez, pero obviamente Argentina ajustaba durante el proceso
y el resultado con que salimos, yo creo que fue diseñado con mucho input de los acreedores. El problema que yo creo que que hubo en 2005 fue de que no ajustaron la estructura de esa transacción para reflejar los intereses de los acreedores. Pusieron, por ejemplo, el GDP warrant, no como una opción, sino una parte de la oferta. El mercado no podía evaluar un instrumento de ese tipo en ese entonces. Pusieron un cap sobre los par bonds. A ver, ahí lo perdí, ¿eh? Creo, Ahí está. Hay algún tema con la conexión, justo. No, ya está, ahí está. Estamos bien. Sí, yo creo que ajustando la estructura a los intereses y la información que dieron los acreedores al otro lado, yo creo que la transacción que salió del otro lado es mucho mejor. Usted siempre afirmó en esta crisis que el problema de Argentina era de liquidez, no de solvencia. Y cree que tras el acuerdo, Argentina vuelve a ser un mercado atractivo para la emisión de deuda. ¿Usted cree que todos los fondos compartirán esta mirada que usted tiene? Bueno, realmente es impresionante, porque lo que pasa en mercados emergentes es que los mercados abren cuando hay flujo de caja a los fondos que invierten en mercados emergentes. Yo creo que esta transacción deja mucho espacio para que crezca Argentina y realmente depende de la economía global, pero yo pienso que debe haber proyectos, inversiones en Argentina muy atractivas. Yo creo que si no hubiéramos hecho esta transacción, el problema de Argentina habría sido solvencia, porque lo que cambió con la pandemia, yo creo que el impacto de la pandemia habría causado un problema de solvencia, no de liquidez. Pero ahora yo creo que hay mucho espacio para que el gobierno pueda ajustar la economía para ser mucho más atractiva a los inversores. Y Argentina tuvo en los últimos 60 años 55 años de déficit. Solo 5 años logró tener superávit. ¿Usted cree viable que en el mediano plazo Argentina pueda romper con esta tradición y reformar lo que parece una política de Estado, de alguna manera, que es el déficit fiscal? Bueno, obviamente eso no es mi trabajo. Yo creo que la experiencia que ha tenido Argentina y lo que conoce el ministro de Economía, hay una oportunidad de hacerlo, pero vamos a ver lo que pasa. Realmente depende mucho de cómo sale la economía global de esta crisis. ¿Y cómo sale la economía global de esta crisis? ¿Qué percepción tiene tanto para América Latina como para Estados Unidos y Europa? ¿Creen que van a ser distintos tipos de rebotes? ¿En cuánto tiempo el mundo se va a recuperar y las distintas regiones se van a recuperar? No, yo no sé realmente. Hay que ser optimista porque el caso negativo es, no sé, eso me da un poco de temor. Pero realmente yo creo que las cosas deben mejorar económicamente, pero depende de la política también. Vamos a ver lo que pasa en las elecciones aquí en los Estados Unidos. Eso debe tener un impacto global también. Le pregunto, ¿qué cree que va a pasar en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, no sé, pero espero que gane Biden. Le hago una pregunta, el profesor Stiglitz, a quien entrevistamos también para este evento,
Bueno, y numerosos economistas calculan que serán muchos los países que tengan que renegociar sus deudas y muchos los que podrán entrar en default debido a la pandemia. ¿Coincide que serán varios los países que podrán no correr la misma suerte que Argentina y defaultear sus deudas? Lo hemos visto. Ecuador, Zambia, esos dos países estaban, no sé, mantenían más o menos su estado fiscal antes de la pandemia, y después de la pandemia ambos han tenido que empezar discusiones con acreedores. Pero de nuevo, realmente depende del estado de la economía global. Si hay crecimiento que ocurre en los próximos meses, yo creo que podemos evitar un lost decade como vimos en los años los 80, pero yo no sé. Espero que no. ¿Cuánto influyó en el medio de la negociación el rol de Stiglitz y otros académicos apoyando abiertamente la posición de Argentina? Del otro lado del mostrador, entre los acreedores, ¿qué impacto tienen estos apoyos? ¿Tienen alguna relevancia? ¿Cómo la toman? Bueno, normalmente vemos eso, de que los organismos oficiales multilaterales en general apoyan lo que tratan de hacer países. Obviamente el apoyo de Stiglitz fue mucho más público que hemos visto en el pasado, pero no a los acreedores no nos sorprenden que digan estos tipos de cosas, pero realmente yo no creo que tuvo mucha influencia en el proceso, porque se ve que Argentina de ese momento ajustó mucho lo que estaban dispuestos a hacer con los acreedores. Stiglitz propone casi una reestructuración de las reestructuraciones. Él imagina un cambio de paradigma en el modo en que los países renegocian sus deudas y cree que el FMI podría recomprar parte de esas deudas para que los fondos, como el suyo, tengan menor participación. ¿Cree que esa opción es viable? ¿Es una utopía? ¿Conseguirá en algún momento el apoyo del Tesoro de Estados Unidos? Yo creo que profesor Stiglitz es un muy buen académico, pero tiene ciertas ideas que, aunque suenen viables en un papel escrito, realmente no veo que sean viables en el mundo real. ¿Cuál es el mayor obstáculo que usted le encuentra en esa propuesta? Bueno, el Tesoro americano no quiere meterse en mercados así y en general el Fondo Monetario no debe asumir ese tipo de rol en el proceso, y yo creo que acceso a mercados privados da más flexibilidad a países que negociando siempre con organizaciones multilaterales y oficiales. ¿Considera que será sencillo para Argentina ahora continuar la negociación con el FMI luego de que se cerró este acuerdo, o no va a ser tan sencillo como parece? Bueno, yo creo que es más sencillo negociar con el fondo después de haber negociado con nosotros. Pero va a ser complicado, siempre es complicado negociar con el Fondo Monetario. Obviamente yo creo que el ministro Guzmán tiene muy buena relación con Georgieva, entonces eso yo creo que ayuda, pero es siempre complicado y realmente hay muchos puntos de vista dentro del Fondo Monetario, y siempre hay un tipo de, no sé, conditionality que ponen en un acuerdo.
Pero yo creo que hay deseo de hacerlo en ambos lados. Entonces, yo creo que ese ideólogo va a tener éxito, pero sí es complicado siempre. Se espera que Argentina tenga un déficit cercano al 10%, 7%, debido a la pandemia, por supuesto. ¿Cree que Argentina podrá obtener financiamiento externo para poder inyectar a la economía y empezar la recuperación, o tendrá que solucionarlo internamente? Bueno, yo creo que tendrá éxito a fondos de organismos, instituciones oficiales al principio, pero puede haber una oportunidad para tener acceso a los mercados privados en los próximos 12 o 18 meses, pero no soy economista y eso depende mucho del estado de liquidez en los mercados globales. Es sorprendente su background, ¿no? Porque usted dice no es economista porque estudió arte, ¿no? Pero desde muy joven trabaja en este tipo de estructuraciones, con lo cual es sin duda un experto. Yo quería preguntarle qué es la regla de oro que usted tiene como inversor en mercados emergentes para llevar adelante las negociaciones. Lo siento, no entendí la Sí. pregunta. Usted, ¿cuál es su regla de oro a la hora de negociar las deudas con los países emergentes? Regla de oro. No sé. Yo creo que más que nada soy yo quien tiene que ajustar la cultura del país que está negociando. Y aunque yo tenga mucha experiencia en esto, eso no lo hace de que yo sepa más que la otra gente en la mesa. Entonces, es importante no ser arrogante, especialmente siendo americano, mejor no ser un ugly American en el proceso. Y yo no tengo todos los detalles, no sé todas las cosas. Estoy ahí para tratar de ayudar el proceso, acelerarla para poder cerrar la transacción lo más pronto posible. Hay que ser humilde. ¿Qué es lo más difícil y lo más sencillo de negociar con argentinos? Son argentinos. No, es una broma. No es muy diferente que otros países. Siempre hay una cultura, modos de percibir el mundo, y es importante que nosotros ajustemos a la cultura. Entonces, negociando con argentinos, es importante conocer la política, saber más o menos qué son los deseos de los ministros o la gente que está en la mesa, están ahí, qué presión tiene, no solamente presión económica, sino política. Entonces, es igual a los otros países. ¿Quién es su principal referente de la Argentina a la hora de informarse? ¿Quién? Sí. ¿Una persona? No sé. Sí, o si tiene un grupo de personas al margen de su equipo. Bueno, obviamente Greylock ha tenido inversiones en Argentina desde hace décadas y tenemos muchos amigos ahí. Entonces, solamente es mantenerse en contacto con la gente ahí, pero para mí es más hablar con la gente en vez de leer los periódicos. Pero obviamente tuvimos que hablar mucho con la gente ahí en el país que está metido en el proceso político, no solamente también,
que del proceso económico. ¿Cuántas veces vino durante esta negociación? Bueno, luego vino la pandemia, pero hasta antes de marzo, ¿vino frecuentemente? No, una vez cada mes. Sí, pasaba 2, 3 días ahí hablando con gente y obviamente de eso, esta transacción que hicimos con Argentina fue la primera reestructuración que se hizo a través de Zoom. Fue interesante. ¿Está feliz con los términos del acuerdo? Sí, realmente nunca habrá una transacción perfecta y yo creo que obviamente mucha gente perdió dinero basado en si prestaron el dinero a 100 centavos, salimos con una pérdida, pero yo creo que la reestructuración, la transacción fue good enough. Cree que el ministro Guzmán es experto en deuda y ya ha logrado cerrar este acuerdo, le queda ahora con el fondo, pero luego tendrá que ser el ministro de Economía para comenzar una nueva etapa. ¿Usted considera que está preparado para esta nueva etapa, para este nuevo desafío? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Él reconoce los problemas que ha tenido Argentina y yo creo que ha pensado muchísimo en esto. Entonces, vamos a ver lo que pasa porque siempre es una cosa reconocer los problemas, es otra cosa resolver esos problemas. Y es más complicado, hay intereses políticos, pero yo creo que realmente está entrando en el rol con ideas muy, muy sofisticadas sobre los problemas que tiene Argentina. ¿Tiene confianza entonces que Argentina podrá recuperarse? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene una población muy educada, realmente una economía que ha sufrido, pero es una economía sofisticada. Los bancos son fuertes. Bueno, la gente que trabaja en los bancos es sofisticada. La industria, yo creo que puede competir en el mundo. Entonces, yo soy muy optimista que Argentina tiene una oportunidad ahora. Hans Hume, fundador y CEO de Greylock, muchas gracias por esta charla con Forbes Argentina.